¿Qué son los textos discontinuos? Ya habíamos dicho algo sobre ellos. Los textos discontinuos son aquellos que se presentan de una forma diferente a un texto continuo. Texto continuo, texto en párrafos, frases, oraciones, bloques de 2 o 3 párrafos. De hecho, la prueba no maneja textos tan largos, pero pues nos pueden salir uno que otro. Y los textos discontinuos pueden hacer todas esas imágenes, fotografías, infografías, tablas, gráficos o diagramas. Aquí tenemos dos categorías: textos discontinuos literarios y textos discontinuos informativos. Dentro de los textos continuos literarios que vamos a encontrar, caricaturas y cómics. Probablemente muchos pensarán cuál es la diferencia entre una caricatura y un cómic. Por lo general, la caricatura es mucho más larga, ¿listo? Y por lo general nos está dando una enseñanza, un mensaje. En cambio, el cómic son imágenes muy cortas que pueden tener sí o no texto. Pueden incluso omitirlo, simplemente son imágenes puestas. Si uno lo quisiera mirar etimológicamente, por la parte del lenguaje, uno puede decir que son casi que sinónimos y a veces se trabajan de esa forma. Entonces, en los textos discontinuos literarios, esos dos componentes, caricaturas y cómics. En los textos discontinuos informativos, ¿qué vamos a encontrar? Tablas, gráficos, pero sobre todo, y algo muy importante, son las infografías. Estas infografías van a contener toda la información sobre un tema en particular. La idea es que usted revise muy bien, comience a leer todos los datos pertinentes y asimismo las preguntas van a ser mucho más fáciles de abordar. Bienvenidos. Entramos a los textos discontinuos, literarios e informativos en la prueba de lectura crítica. Importante. Primero, el porcentaje de preguntas de textos discontinuos es bastante bajito dentro de la prueba. Equivale al 8%. Pero esto no quiere decir que no sean supremamente importantes tener muy bien las respuestas. Es decir, tenemos que acertarlas, tenemos que saber contestarlas porque esto pues, nos puede ayudar claramente a subir nuestro puntaje. Nos van a presentar infografías, que son esos textos donde presentan mucha información condensada en una sola página, de la cual pues podemos sacar muchos datos que nos pueden llevar a una respuesta correcta. Las caricaturas, claves, acá por lo general ponen caricaturas del contexto relacionado con nuestro paso por este tipo de textos, caricaturas de autores conocidos, por ejemplo, y ese tipo de historietas incluso, que alguna vez de pronto por ahí leímos cuando éramos más pequeñitos. O bueno, de pronto todavía están leyendo ustedes. Recuerden que los textos discontinuos son todos aquellos textos que se dejan leer, no en forma de párrafos ni de textos, sino en forma de imágenes u otro tipo de presentaciones. Dentro de los textos discontinuos vamos a tener también dos divisiones. Vamos con los primeros, los textos literarios. Dentro de los textos literarios, como su nombre lo indica, que tienen mucha relación con la parte de literatura, es decir, nos están contando una historia, hay una línea del tiempo, hay una línea temporal, y acá viene pues la parte narrativa. Pueden presentarnos cómics, que son muy cortos, utilizan por lo general viñetas, y estas pueden tener texto sí o no. Una diferencia con la caricatura. Incluso muchos pueden tomar las caricaturas y los cómics como si fueran sinónimos. De hecho, no puede decir que sí. Una pequeña diferencia que hay con las caricaturas es que las caricaturas son mucho más extensas, son mucho más larguitas. ¿Listo? Y aquí, pues se intenta poner en contexto con la realidad que está viviendo un personaje, trayéndola pues a colación incluso a nuestra propia realidad. Aquí pues pongo a esta señorita llamada Mafalda, que claramente sabemos que es una mujer muy importante dentro de las caricaturas y que nos ha aportado muchísimo, muchísimo en este bello arte de las historias. Dentro de los textos informativos de carácter discontinuo, ¿qué nos pueden presentar? Tablas, por ejemplo. Entonces usted debe tener la capacidad de analizar los datos de una tabla. De hecho, este componente, este tipo de texto discontinuo, se puede presentar en otras áreas, como en la parte de matemáticas, en física, en química, biología,
donde le presentan unos datos organizados en una tabla y usted de ellos tiene que sacar una respuesta. Etiquetas, que es simplemente una información muy corta sobre la información, por ejemplo, de un producto. Entonces ponen el ejemplo de cuánto vale un producto, X o Y, cuándo está a la venta, dónde se está vendiendo, y ahí usted también debe interpretar esa información. Manuales, avisos publicitarios o ejemplos de vallas publicitarias. Diagramas, que también tienen una relación muy directa con los datos. Y el peso supremamente fuerte dentro de este componente, pues es la parte de las infografías. Ojo con las infografías. Tarea, pues tarea voluntaria obviamente, busquen en internet infografías y ahí se van a dar cuenta más o menos cómo está organizada la información que nos presentan y digamos que son muy buenas porque esto nos ayuda a entender un tema de forma general, básicamente en una sola página. De hecho es muy buen ejercicio. Cuando nos pidan hacer así un trabajo, alguna cosa, intentar hacer una infografía sería una vaina muy, muy bacana para cada uno de ustedes. Dentro de las preguntas que nos pueden presentar en estos textos discontinuos, más o menos cómo se van a relacionar estas preguntas o cómo se van a presentar dentro de la prueba. En las caricaturas, por ejemplo, casi siempre nos apuntan hacia un personaje en particular. Entonces, según el personaje, tal cosa, estaba haciendo, estaba diciendo, qué dijo, qué hizo, qué no hizo. ¿Quiénes son los personajes del texto, por ejemplo? Nos pueden hacer este tipo de preguntas o cómo se estaban comportando, cuál fue la conclusión a la que llegaron este tipo de personajes o según la información presentada en ellos, pues cómo se está dando una posible interpretación de los hechos. Dentro de las infografías casi siempre pues las preguntas son según los datos presentados, según la información presentada, cuál es el contexto que está presentando en el texto y qué tipo de imágenes, por ejemplo, están apuntándole hacia un tipo, digamos, de tesis o idea. ¿Listo? Pero acá, como recomendación, casi siempre en las infografías las preguntas son muy literales. Casi siempre, ojo, no estoy diciendo siempre, casi siempre son muy literales. Entonces, según el porcentaje de tal cosa, cuántos faltarían para. O sea, digamos que simplemente hacer un ejercicio también incluso de sumas y restas. Entonces, para que tengan en cuenta que en las infografías, sobre todo, las preguntas van a ser más literales. En cambio, en las caricaturas o en los cómics, pues la cosa ya más de interpretación. ¿Listo? Según la caricatura, cuál es la idea principal o cuál frase, por ejemplo, encierra todo el contexto de la caricatura. O incluso pueden poner una caricatura sin título y nos ponen 4 opciones de títulos y que cuál título se amoldaría más a la situación presentada. ¿Listo? Entonces, las caricaturas son más de tipo incluso inferencial. Las preguntas de las infografías son más de tipo literal. ¿Listo? Pilas con ese dático. Aquí vamos con un ejemplo. Entonces, esta pues está tomada directamente de la prueba Saber 11. Hay una infografía y hay una pregunta. Por favor, como siempre, lean la infografía, lean la pregunta y en este momento pausen la grabación y ya vamos con la respuesta. Listo. Pausaron, supongo, entonces miremos la respuesta y miremos la pregunta claramente. De hecho, la infografía nos presenta los traumatismos causados por el tránsito, los hechos. Como se dieron cuenta, en la infografía presentan muchos datos. Porcentaje de personas, países, accidentes, tipos de vehículos y digamos que toda la información está ahí condensada. La pregunta era la siguiente. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose a pie, en moto, en bicicleta o en otro tipo de vehículo. Si ustedes miraron bien la infografía, al final, en la esquina inferior derecha, pues nos presentan unos porcentajes. Personas que lastimosamente murieron a pie, bicicleta o motocicleta. Si ustedes miran los porcentajes de esos datos que están ahí,
pues nos damos cuenta que el restante, es decir, el 50% restante, pues fue por otra causa diferente, o en otro tipo de vehículo. Entonces acá podemos decir que la respuesta correcta es D, en otro tipo de vehículo, porque ese porcentaje del 50% que nos falta de los a pie, moto y bicicleta, pues el otro porcentaje es mucho más alto, que tuvieron que haber fallecido cuando se desplazaban en otro tipo de vehículos. Entonces, acá, pues recomendaciones como siempre. Las caricaturas, importantísimas, son muy bellas también porque nos dejan muchas enseñanzas. Esta mujer, como les digo, Mafalda, pues es tal vez una de las influencers, digámoslo así, más importantes de nuestro, bueno, los que somos viejitos. Esta mujer fue una influencer muy importante para nosotros y sus historietas siempre traen un mensaje que es bueno siempre analizarlo. Recuerden entonces, chicos, los textos discontinuos, pues a pesar de que no son un porcentaje muy alto de preguntas dentro de la prueba, son claves también para tener un muy buen resultado entre la misma. Importante es pues tener en cuenta que el lenguaje no verbal, por ejemplo, sobre todo con imágenes, datos o fotografías o ese tipo de imágenes, pues son importantes saber analizarlas. Tenemos dos capacidades nosotros de interpretar el lenguaje, verbal y no verbal. El verbal, pues claramente usted ya lo entiende, sabe que es la palabra escrita, la palabra hablada. El lenguaje no verbal, pues tiene que ver con todo esto de cómo nuestro cuerpo y las imágenes se manifiestan, no en palabras, sino en gesticulaciones o en hechos. Entonces los invito a que sigan preparándose para la prueba, lean mucho la parte de caricaturas, intenten interpretarlas de una forma muy autónoma y pues nada, continuamos trabajando para el beneficio de cada uno de ustedes. Como se dieron cuenta, dentro de la prueba pues nos van a aparecer tanto caricaturas o infografías, que sería el peso más fuerte dentro de la prueba. Con las infografías, revisar sobre todo todos los datos que nos están suministrando. Las imágenes que se pueden estar publicando también van a ser pertinentes para abordar las preguntas. Las caricaturas son mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas están contextualizadas o son de un referente histórico también de nosotros. Por ejemplo, Mafalda, suelen incluirla bastante, porque esta mujer nos ha ayudado y nos va a ser bastante pertinente para todo el contexto político, social, económico, tanto en un país como Colombia como de Latinoamérica. Los invito entonces a seguir trabajando, mirar los videos, descargar información de la web. Este trabajo, recuerden que es muy importante que esa parte autónoma del estudiante esté puesta en los resultados. Muchas gracias.